China parece tener uno de los ejércitos más fuertes desde el exterior, con la marina más grande del mundo, un extenso arsenal nuclear, un nuevo avión de combate de quinta generación y millones de tropas. Esto sugiere que la fuerza militar debería poder enfrentar en igualdad de condiciones a cualquier otro país del mundo. Entonces, ¿por qué la única batalla que han librado en las últimas 2 décadas terminó siendo una humillación tan completa para China? ¿Es incompetente el ejército chino? ¿O hay algo más que los llevó a fracasar tan espectacularmente cuando fueron desplegados a Sudán del Sur en 2015? Primero, veamos la enorme escala del ejército chino. Según Global Firepower, que produce clasificaciones anuales de 145 naciones y su poder militar basado en tamaño, volumen de equipo e incluso geografía, China tiene el tercer ejército más fuerte del mundo. Se sitúa justo por debajo de Rusia y Estados Unidos, con una puntuación de índice de poder de 0.0706. Las estadísticas también impresionan al leerlas. El ejército de China tiene 2.035 millones de personal activo, con otros 510.000 reservistas y 625 sirviendo en grupos paramilitares. Estos últimos no están bajo el mando directo del Ejército de Liberación Popular, pero a menudo actuarán en interés de China si estalla un conflicto. China posee 3.034 aviones con 2.478 listos para el combate, situando a su fuerza aérea como la tercera más grande del mundo. En términos de tamaño puro, China posee el segundo stock mundial de cazas con 1.207 disponibles y está en constante construcción de arsenales para alcanzar el primer puesto. El ejército de tierra chino es igualmente poderoso. Tiene 174.300 vehículos militares, el segundo mayor número en el mundo, y alrededor de 5.000 tanques. También lidera en sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, o sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, con un arsenal de 3.180. Desplazando el enfoque al océano, China tiene 730 activos totales, incluyendo 61 submarinos, 72 corbetas y 49 destructores. También tiene una flota masiva de buques de patrulla, 150 en total, que son responsables de defender la costa del país y alertar a Beijing de posibles ataques. Todo esto es impresionante, con China habiendo construido un ejército tan poderoso a raíz de un programa de modernización que ha costado cientos de miles de millones de dólares. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, China probablemente gastará $304.000 millones en defensa en 2024, habiendo gastado cerca de $280.000 millones el año anterior. Se espera un crecimiento impresionante en sus cifras en los años venideros. Entonces, los números crean la imagen de un país capaz de enfrentarse a cualquiera. Pero no siempre fue así para China. De hecho, es solo en la historia bastante reciente que el Ejército de Liberación Popular ha evolucionado para convertirse en la enorme fuerza que es hoy. El país comenzó una campaña desafiante para modernizar su ejército a finales de los 90, lo que ha provocado un enorme aumento en el gasto de defensa. Por ejemplo, el periodo entre 2000 y 2016 vio cómo el presupuesto militar de China se disparaba alrededor del 10% por año, y aunque ese crecimiento ha disminuido desde entonces, cayendo entre el 5 y el 7% en años más recientes, es un gasto que indica que el país quiere desarrollar una fuerza de combate todopoderosa. La historia de China explica fácilmente por qué es así. Todo se reduce a algo que los historiadores llaman el siglo de humillación. Entre 1839 y 1949, el sinocentrismo que China había establecido en todo el este de Asia comenzó a desintegrarse. Las potencias europeas invadieron China, desmantelando lentamente el imperio, hasta que quedó reducido a una sombra de lo que fue. El siglo de humillación comenzó con las guerras del opio, que vieron a Gran Bretaña atacar a China, en respuesta a la oposición de China a la decisión de Gran Bretaña de vender opio en el país para equilibrar un déficit comercial. La guerra duró 19 años, con China siendo derrotada rotundamente y grandes porciones de su territorio cayendo en manos europeas. Aún lamiendo sus heridas en 1860, inmediatamente después de las guerras del opio, China pasó a perder muchos de sus estados tributarios ante las fuerzas invasoras. Francia tomó Camboya en 1863, con Japón tomando las islas Ryukyu 16 años después. En 1882 China perdió el control de Vietnam ante los franceses, y también perdió Laos ante el mismo país en 1893. China perdió Birmania ante los británicos en 1885 entre esas dos pérdidas, y las humillaciones continuaron llegando. China perdió 2 estados tributarios más, Taiwán y Corea, a Japón entre 1895 y 1896, con 1911 trayendo la pérdida de Tíbet, seguido de Mongolia en 1912. Finalmente, Manchuria fue tomada por Japón en 1931, con Japón también devastando China misma durante la Segunda Guerra Mundial.
Conocer este contexto histórico es importante por una razón. Influye en la búsqueda de estatus que China ha emprendido desde el ascenso de Mao Zedong después del siglo de humillación. Durante la era de Mao, la búsqueda se simbolizó transformando a China en una nación comunista que apoyaba a otros países, particularmente en África, mientras intentaban luchar contra el yugo del colonialismo. En la época moderna, el comunismo en China se enfocó en el desarrollo económico, fomentando un nacionalismo cultural impulsado por el orgullo en la economía del país, que le otorgó al país un lugar importante en el panorama geopolítico. Ese ascenso económico también alimentó la modernización militar que hemos visto durante las últimas 3 décadas, con ese fortalecimiento militar también jugando un papel en el deseo de China por el estatus. Todo esto nos lleva a 2015, y la prueba de que, a pesar de todos sus gastos, China tiene un ejército que muchos podrían describir como incompetente. En 2015, Xi Jinping se paró frente a los líderes del mundo en las Naciones Unidas, o la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para hacer un anuncio. Estaba dispuesto a ofrecer 8.000 tropas para reforzar las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas. Hasta el año 2020, Xi no había cumplido con esa promesa, con China teniendo 2.534 tropas desplegadas, que son 500 menos de las que tenía cuando Xi hizo su oferta. Aún así, 2.534 es un número impresionante, especialmente comparado con los 29 soldados de los Estados Unidos. En 2020 Beijing fue uno de los mayores benefactores financieros de las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas. En 2020 aportó $6.000 millones, cubriendo el 15% de los costos de la Organización de las Naciones Unidas. Estas generosas ofertas no se basan en pura benevolencia, al igual que con la modernización militar destinada a superar el espectro del siglo de humillación. El trabajo de China con la Organización de las Naciones Unidas se trata de cómo el resto del mundo percibe a la nación. Brookings argumenta que comprometer tropas a los esfuerzos de mantenimiento de la paz ofrece una gran publicidad a Beijing. Los compromisos de Xi refuerzan sus afirmaciones de que China busca contribuir a un mundo multilateral. Al hacerlo, China se posiciona sutilmente como una fuerza positiva en muchos países, particularmente aquellos en África, que requieren ayuda. Claro, hay más que eso. Brookings también argumenta que cada despliegue de la Organización de las Naciones Unidas proporciona a las tropas chinas la oportunidad de ganar experiencia en el campo, experiencia que luego pueden llevar de regreso a China para fortalecer aún más su ejército. Y ciertamente no hace daño que China también pueda ser capaz de recopilar información de inteligencia militar sobre otras naciones, mientras participa en sus misiones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas. Aún así, se trata principalmente de imagen, con China queriendo proyectar una imagen del país, tanto como una fuerza militar respetable, como un pacificador benevolente, que usa sus poderes para el bien del mundo. Lo que nos lleva a Sudán del Sur, el lugar de la última humillación militar de China. El 3 de diciembre, 2015, China anunció que desplegaría un batallón de 700 hombres en Sudán del Sur para apoyar los esfuerzos de paz de la Organización de las Naciones Unidas en el país. El movimiento marcó la primera vez que China se comprometió activamente con tropas de combate para la Organización de las Naciones Unidas, siendo todos los compromisos anteriores más generalmente relacionados con la seguridad, y según West Point, los cascos azules chinos, término dado a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas, estarían principalmente estacionados cerca de varios gasoductos y depósitos de petróleo en Sudán del Sur. Todo iba según lo planeado. China podría reforzar su imagen como pacificador ante el resto del mundo, mientras también mantiene a sus soldados en ubicaciones estratégicas donde pueden vigilar las inversiones en el extranjero de Beijing. Y durante unos meses al menos, el plan estaba funcionando. Las tropas chinas que apoyaban a la Organización de las Naciones Unidas trabajaron en un país devastado por la guerra sin incidentes. Pero China había subestimado por completo la situación. Sudán del Sur había estado envuelto en una guerra civil desde diciembre de 2013, derivada de una lucha por el poder entre el presidente del país, Salva Kiir, y su ex vicepresidente, Riek Machar. A pesar de un alto al fuego firmado en agosto de 2015, la violencia se reavivó en julio de 2016 y estallaron combates en Juba. Las tropas chinas y otras fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas quedaron atrapadas en el fuego cruzado durante intensos enfrentamientos cerca de su base, incluyendo ataques a los cercanos sitios de protección de civiles. Los sitios protección de civiles eran áreas dentro de las bases de la Organización de las Naciones Unidas para albergar a civiles, especialmente aquellos del grupo étnico más nuevo, que eran vulnerables debido a su percepción de alineación con las fuerzas de Machar. A estas alturas, puede que te estés preguntando qué tiene que ver esto con China.
A pesar de que sus tropas estaban desplegadas en las bases de la Organización de las Naciones Unidas en Juba, aún no habían participado directamente en los combates. Sin embargo, sería el día después del 10 de julio cuando tendrían la oportunidad de mostrar heroísmo y en el proceso demostrar que el ejército chino tiene tropas que el resto del mundo debería respetar. ¿No aprovecharon esa oportunidad? El 11 de julio, el pánico reinaba en los POCs. Los refugios, antes seguros para los civiles, se convirtieron en paisajes infernales, llevando a muchos a huir en busca de zonas seguras en la ciudad. Muchos eran del nuevo grupo étnico, que los Centros para el Conflicto Civil sugieren temían la posibilidad de una limpieza étnica si el Sudan People's Liberation Army ganaba. 2 bases de la Organización de las Naciones Unidas en Juba se volvieron refugios para los civiles que intentaban huir hacia ellas en busca de seguridad. Sus esfuerzos se hicieron más difíciles por los soldados del Sudan People's Liberation Army, que bloquearon y apuntaron específicamente a aquellos que intentaban huir, particularmente cerca del inolvidable Tongping. Sin embargo, fue el sitio Protección de Civiles, -1 mencionado anteriormente, el que comenzó a ver lo peor de la violencia. Este fue el mismo sitio que las tropas chinas tenían la responsabilidad de proteger, tras experimentar los estragos de un fuego cruzado y una explosión cerca de la valla perimetral. Las tropas chinas de la Organización de las Naciones Unidas estaban aterrorizadas. Cuando los combates se intensificaron, los cascos azules chinos empezaron a retirarse. Aquellos estacionados en las torres de guardia de protección de civiles, WAN, admitidamente estructuras de madera bastante endebles, diseñadas para supervisar más el protección de civiles que para repeler ataques, abandonaron sus puestos debido a la falta de protección contra los disparos. Muchos huyeron hacia las zanjas y vehículos bajo la torre de vigilancia. Más allá de la carcasa que explotó cerca de la valla perimetral de protección de civiles, WAN, otra explosión, esta vez causada por una granada propulsada por cohete, ocurrió cerca de un transporte blindado de personal chino, o un transporte blindado de personal. 6 cascos azules chinos heridos en explosión. Protección de civiles. WAN estaba junto a la casa de la Organización de las Naciones Unidas, pero no tenía banco de sangre ni equipo quirúrgico para asistir a las tropas chinas enfermas. El hospital más cercano se encontraba a más de 14 kilómetros en la base de Tongping. Desafortunadamente, para misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, los bloqueos de la Sudan People's Liberation Army, que impedían que los civiles escaparan a esa base, también impidieron que las tropas chinas escaparan a ella. 2 de los cascos azules del país murieron como resultado de sus heridas por la explosión de una granada propulsada por cohete, quedando desangrados sin atención médica sustancial durante 16 horas. Estas bajas causaron caos dentro de las filas chinas. Los Centros para el Conflicto Civil informan que protección de civiles, WAN, quedó prácticamente desprotegido a medida que China comenzó a retirarse. Los pacificadores chinos dejaron la puerta peatonal completamente desprotegida, lo que significa que los soldados de la Sudan People's Liberation Army simplemente podrían haber entrado al campamento si así lo deseaban, y en la mañana del 11 de julio, todos los puestos chinos fueron completamente abandonados. Las tropas de mantenimiento de la paz del país huyeron a la casa de la Organización de las Naciones Unidas, muchos dejando atrás armas y municiones a su paso. Algunos cayeron en manos de los jóvenes desplazados internos, o desplazados internos que aún estaban dentro del Protección de Civiles, WAN. Protección de civiles, WAN se convirtió en una zona de guerra el 11 de julio. Sin refugio ni protección de los pacificadores chinos que abandonaron sus puestos, los civiles del campamento intentaron huir a la casa de la Organización de las Naciones Unidas. Muchos se vieron obligados a trepar por las vallas de alambre de púas que rodeaban la casa, mientras que otros negociaban alambre de púas mortal para encontrar algún tipo de refugio. Las fuerzas de UNMISS manejaron mal la situación. En lugar de proporcionar un paso seguro para los civiles, se centraron en protegerse a sí mismos. Incluso llegaron a disparar botes de gas lacrimógeno a los civiles asediados que intentaban entrar a la casa de la Organización de las Naciones Unidas, verificado por 7 informes independientes, con prácticamente ninguna advertencia. La situación era igualmente grave en otras zonas. En el complejo del terreno, también en Juba, alrededor de 100 soldados de la Sudan People's Liberation Army tomaron la instalación y comenzaron una campaña de agresiones físicas. Al menos 5 trabajadores de ayuda fueron violados de maneras horribles, con la violencia culminando en la ejecución de un periodista sursudanés de etnia más reciente. Una vez que Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur recibió información sobre el ataque, dio órdenes a una fuerza de reacción rápida, o fuerza de reacción rápida para viajar al terreno y restablecer el orden. La fuerza de reacción rápida habría incluido batallones chinos y etíopes que, por su gran número, deberían haber restaurado el orden y salvado a los que estaban siendo atacados. Pero nunca salió una fuerza de reacción rápida de la casa de la Organización de las Naciones Unidas. Los pacificadores chinos se negaron a ir. Incluso después de que Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur negoció con éxito un paso seguro al terreno, colaborando con los soldados de la Sudan People's Liberation Army, que vigilaban las carreteras, las tropas de China se rehusaron a dejar la seguridad relativa de la casa de la Organización de las Naciones Unidas.
El abandono de sus puestos en protección de civiles, Wang también provocó más asaltos dentro del campamento, con un informe afirmando que incluso una mujer fue secuestrada, junto a una posición que debía ser ocupada por los pacificadores chinos. La crisis completa fue un desastre total para tanto la Organización de las Naciones Unidas como para China, que fracasó rotundamente en su misión de proteger a los civiles de la violencia que estalló. Finalmente, el 11 de julio, llegó un respiro cuando la Sudan People's Liberation Army y la Sudan People's Liberation Movement declararon un alto al fuego. Durante 4 días de violencia, unos 300 civiles sursudaneses, muchos de descendencia reciente, fueron asesinados, y muchos más resultaron heridos, agredidos sexualmente o desplazados de los POCs. Algunos incluso fueron atacados con gas lacrimógeno por los mismos cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas que debían protegerlos. En cuanto a China, ahora tenía un ejemplo de lo que sus tropas podían hacer para mostrar al mundo, pero es un ejemplo que nunca querría exhibir. Después de la violencia, los informes mediáticos se enfocaron en los soldados chinos que desertaron de sus puestos. No fueron los únicos. Los pacificadores etíopes también habían escapado a la seguridad relativa de la casa de la Organización de las Naciones Unidas, aunque según The Guardian, los informes de Sudán del Sur sugerían que al menos ayudaron a evacuar a las víctimas civiles mientras escapaban. Algunos incluso respondieron a los disparos con fuego propio. Los pacificadores chinos, según reportes, no lograron su cometido. Habían sido humillados y para empeorar las cosas para Beijing, algunos informes sugerían que finalmente fue el ejército indio el que salvó el día. Al menos para los pacificadores chinos. Según India Today, los pacificadores indios en reserva en la casa de la Organización de las Naciones Unidas finalmente gestionaron el flujo de desplazados internos. Supervisaron la evacuación de la Organización de las Naciones Unidas desde los POCs devastados. Personal en el despertar de la violencia. No está fuera de los reinos de la posibilidad que India, que tiene sus propios conflictos fronterizos con China sobre la línea de control real que separa a los dos países, fue responsable de salvar a los pacificadores chinos. Beijing fue humillado. En respuesta a los informes y la abrumadora evidencia de testigos presenciales que esos informes contenían sobre el abandono chino, el Ministerio de Defensa de China emitió una negación rotunda de los informes sobre el papel de sus tropas en los eventos de Sudán del Sur. Dijo que todas las afirmaciones de abandono de puestos no eran más que especulaciones maliciosas, declarando que los pacificadores chinos simplemente llevaron a cabo las órdenes que les dio Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur. Zhang Yujun, un portavoz del Ministerio de Defensa del país, incluso llegó a afirmar que las tropas chinas jugaron un papel clave. Los oficiales y soldados de mantenimiento de la paz chinos permanecieron en sus puestos, organizando rápidamente refuerzos y continuando con la implementación del mandato de misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, mientras rescataban a los soldados heridos, dijo. Zhang continuó afirmando que la Organización de las Naciones Unidas estaba haciendo acusaciones infundadas sobre el desempeño de los cascos azules chinos antes de que se publicara un informe oficial, una acción que definió como irresponsable. Los informes oficiales y testimonios de testigos llegaron después y contradicen las afirmaciones de Zhang. El incidente en Sudán del Sur marca la única vez desde que China comenzó su vasto programa de modernización militar que sus fuerzas han sido realmente probadas en el campo. De acuerdo con los reportes, fracasó rotundamente en esa prueba. No solo las tropas demostraron ser ineficaces mientras estaban en sus puestos, sino que los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas huyeron, dejando a los civiles en peligro. A pesar de todos sus esfuerzos para evitar las humillaciones que marcaron a China durante 100 años a través de su expansión militar, Beijing no pudo hacer nada para evitar quedar en ridículo a raíz de lo que sucedió en Sudán del Sur. Los años posteriores al incidente de 2016 han visto aún más inversión en el ejército chino y aún más retórica de Beijing sobre el poder de sus fuerzas de combate. Pero ahora quedan preguntas. Si las tropas chinas huyeron durante una misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas frente a oponentes sin entrenamiento, ¿cómo les iría si China misma se encontrara luchando una guerra contra un poderoso ejército de una nación? Dejaremos la respuesta a esa pregunta a usted. Comente a continuación y díganos cómo siente que la fallida misión en Sudán del Sur refleja en el ejército de China.